La segunda comparecencia es propuesta por el Grupo Parlamentario de Podemos. Es para informar sobre balance del proceso participativo desarrollado para la elaboración del proyecto de ley audiovisual de Andalucía. Para ello, tiene la palabra el señor vicepresidente. Buenas tardes de nuevo otra vez. Comparezco esta vez para realizar un balance del proceso de participación que se ha producido en la ley audiovisual de Andalucía. Saben que fue aprobado la sesión celebrada el pasado 1 de agosto, tuvo una extensa tramitación, fruto de un amplio proceso participativo. Su inicio se fijó en la proposición no de ley en la comisión del 9 del 12 en la PNL 141 relativa a abrir un debate, que eso hay que recordarlo, fue una proposición que fijó abrir un debate sobre medidas de ordenación e impulso del sector audiovisual, que se aprobó a propuesta del Grupo Socialista por unanimidad en la comisión de finales de 2012. Necesidad de atender a un sector estratégico, la creación de una mesa para la ordenación, el impulso del sector audiovisual. La Consejería de Presidencia en 2013 pone en marcha la mesa de ordenación e impulso del sector, que se llama MOISA, que he dicho que siempre hay que ver las palabritas que utilizamos, ¿verdad? Pero una mesa a la que se incorpora la práctica totalidad de entidades, de organismos relacionados con el sector, y tiene 7 intensos meses de trabajo y más de 23 reuniones con más de 50 entidades. Consiguió acordar en pleno un documento de base un documento de base para el anteproyecto de la ley audiovisual y para el plan de ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz. Reuniones de trabajo del MOISA, tanto en pleno como específica, con grupos de entidades, los que dichos agentes que conforman el sector audiovisual pudieron trasladar, que es lo que se pretendía, su visión sobre el sector y las acciones que podrían cometerse para su ordenación e impulso. Aquí, en estas entidades que participaron, se encontraba por la Junta de Andalucía, la Consejería de Presidencia, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Radio y Televisión de Andalucía, la Consejería de Administración Local, la Consejería de Economía, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Por operadores de la red estaban autonómicos como Acción, estatal como Aberti, estaban las asociaciones de operadores de radio y televisión, de Acutel, EMA-RTV, Asociación Española de Radiodifusión Comercial, la Unión de Televisiones Comerciales, la Asociación de Emisoras, que por explicarlo, de Emisoras Municipales Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, que es EMA-RTV, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, la Asociación de Empresarios de Tecnología de la Información y Comunicaciones, las universidades, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla, la Asociación de Radios Universitarias de Andalucía. Por el sector empresarial de Andalucía estuvieron la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información, de Telecomunicaciones, la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras, las de Producción Audiovisual y Productores Independientes de Andalucía, las Asociaciones de Empresas de Publicidad, la Asociación Andaluza de Empresas de Comunicación, la Plataforma de Empresarios y Creadores del Audiovisual Andaluz, la Federación de Asociaciones Audiovisuales, las asociaciones de periodistas, tanto la de prensa, Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía, como el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Estuvieron las organizaciones sindicales, Comisiones, Unión General y Sindicato de Periodistas de Andalucía, las asociaciones de consumidores y usuarios, Foro Andaluz de Comunicación, Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, FACUA, Unión de Consumidores de Andalucía, UCE, Asociación de Telespectadores. En definitiva, un vasto conjunto de asociaciones, empresas, instituciones, así como organismos de la Junta, que le otorgaron a la mesa una amplia representatividad y que elaboró ese documento al que yo he hecho referencia anteriormente. Y recordar que los resultados extraídos del MOISA fueron igualmente expuestos ante esta comisión en una comparecencia parlamentaria iniciativa del propio Gobierno y de los grupos parlamentarios Popular y Socialista. Se finalizaron los trabajos del MOISA a mediados del 2014, el anteproyecto de ley audiovisual de Andalucía pasó por los trámites de audiencia e información pública. En el trámite se solicitaron informes a 47 entidades o colectivos, de los que respondieron 16. En concreto, aportaron informe el Foro Andaluz de Comunicación, la Federación Andaluza de Consumidores, FACUA, la Asociación de Usuarios de Comunicación, la Comunicación Comercial, así como las asociaciones de operadores de telecomunicaciones locales de Andalucía, la de Radiodifusión Comercial, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga, Granada y Sevilla, la Acción, Infraestructura de Telecomunicaciones, Comisión Obrera y los colegios de periodistas. Y en el siguiente trámite de información pública, que ya también después hubo otro trámite de información pública, se recibieron alegaciones de una persona particular, de Radio Popular S.A., Cadena COPE, de la Sociedad Española de Radiodifusión, de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y de forma conjunta de diversas asociaciones de radios independientes, plataformas, así como empresarios del sector radio y televisión. En total, en el trámite de información pública se analizaron 305 alegaciones, que es un número muy importante dado el carácter de lo que estamos hablando, ¿no?, que afectaban a 83 artículos de los 100 que contenía inicialmente el anteproyecto de la ley. Aquí hay que añadir también
un número de alegaciones realizadas por las diferentes entidades y órganos directivos de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus propias competencias, lo que supone un número muy voluminoso de aportaciones y un ingente trabajo de análisis de incorporación. Un trabajo en el que se ha seguido como principio general el de incluir el mayor número posible de alegaciones recibidas, aunque en ocasiones, lógicamente, resulta imposible por ser contradictorias unas con las otras, ¿no? Al solicitarse siempre, en este caso, la visión jurídica, técnica y económica o versiones antagónicas que se han producido, ¿no? O de un mismo apartado, o artículo por diversas entidades, o por incluir el marco legislativo básico, en especial la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de Comunicación Audiovisual. Igualmente, con carácter general, no se han incorporado las alegaciones que rompían el consenso alcanzado durante el MOISAR. A este respecto hay que tener presente que el anteproyecto de ley es el fruto del trabajo realizado por el conjunto de agentes presentes en el sector audiovisual andaluz y de un proceso participativo creado por ello a instancia de esta Cámara. No voy a volver a repetir todos los que han participado, pero creo que es muy importante también decir que hay que agradecer la labor de tantas entidades y personas que han participado con sus aportaciones a realizar una ley, a un proyecto de ley, que luego además volverá también a otro proceso participativo. Por tanto, creo que estamos ante una excelente oportunidad que ha ofrecido a un gran número de entidades representativas su participación y que una norma que mejorará también tras el paso por esta Cámara, que espero también que concite el mayor consenso posible, porque todavía no ha concluido el proceso. Y termino. Es un sector estratégico de generación de empleo, de talento y de riqueza para Andalucía, al mismo tiempo que un exponente de tractor para otros sectores de nuestra economía que creo que hacen merecedor de todo este proceso largo, complejo y muy participado. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra. Gracias, señor vicepresidente, por la exposición. Nosotros ya en esta comisión algunas veces hemos discutido y ha habido alguna reflexión por parte de mi grupo sobre la democratización de los medios. Yo creo que este debe ser uno de los ejes a tener en cuenta en la participación. Nosotros pensamos que no todo se resuelve en una dicotomía público-privada. Es decir, bueno, lo público no es el contrapeso o no es la única garantía a cómo se ha copado la información por parte de los medios privados. Pues de hecho, bueno, vemos día a día en nuestra cotidianidad verdaderas barbaridades también informativas por parte de medios públicos. Queda en el recuerdo, en la retina, aquello de CCOO de Radio Televisión Española en su momento, pero bueno, podíamos agarrarnos a otras lindezas de otros medios públicos. Es decir, bueno, yo creo que el derecho a participar, el derecho de acceso a participar de la información y la elaboración de los medios públicos va a ser una de las discusiones importantes, y el otro va a ser el de la participación de los medios comunitarios. Es decir, entender que la información no es, ya digo, no se establece en una dicotomía bien público bien privado, sino también puede ser un bien común y que al que debemos aspirar, precisamente que la información no solo aterrice en el terreno, sino que sea elaborada por los propios afectados, por las comunidades, etcétera, etcétera, donde al final, la interactuación democrática horizontal de sujetos y de agentes elaboran códigos, lenguaje, información, imágenes que forman parte de la información, de la riqueza cultural y mediática que al final capitaliza una sociedad. Nosotros entonces pensamos que parte de la discusión va a ir por el peso que tengan también los medios comunitarios y del derecho de acceso a los medios públicos. Eso va a ser un eje de discusión, y yo creo que el otro eje de discusión tiene que ver con la calidad en el empleo, que si bien ha habido una precarización, bueno, pues en el conjunto del empleo del país, bueno, pues los medios en particular, pues están como muy afectados por esta realidad. Diciendo esto, pues yo creo que bajando a tierra, nosotros nos agarramos a un informe, una lectura muy interesante del Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía, que de las 300 alegaciones que ustedes han visto registradas a la elaboración de la ley, bueno, ellos presentaron 102. Y en el estudio de dichas alegaciones vemos que el 80% no fueron admitidas completamente, que apenas un 10% fueron admitidas. Yo creo, en las que hemos visto y recoge su propio informe, hemos visto que recogen avances en transparencia, en la colaboración público-comunitaria. Es decir, a nosotros eso nos parece un avance, y en lo que suaviza
la presentación de cuentas, convertirlo en bianuales a los medios comunitarios, que eso, bueno, pues ya ha tenido algunos efectos positivos en otras latitudes. Bueno, a nosotros nos parece positivo, pero solo el 10% de dichas alegaciones, ¿no? No sé por qué el otro 80% rompe algunos consensos previos. A mí me gustaría un poco discutir eso, porque ese foro está compuesto por 40 asociaciones de distinto tipo, en la que entran ONG, sindicatos, grupos de estudios universitarios, medios comunitarios, etcétera, etcétera. Y hay un 10%, otro 10% de alegaciones que recogen ustedes parcialmente, ¿no? Bueno, pues se refieren precisamente a que no recogen de sus alegaciones en materia de empleo, pues la promoción de la economía social, el emprendimiento. Es decir, bueno, hablamos de empleo, bueno, pues ahí ha habido una serie de alegaciones que no han sido recogidas completamente, y pensamos que el empleo de calidad tiene que ser una parte fundamental del desarrollo de la ley. Y después hay otras cosas que a mí me han llamado la atención, que tiene que ver con el régimen de sanción, es decir, no cumplir como es la obligación de medios públicos, el derecho a acceso, ¿sí?, para que al final la información esté también elaborada por los afectados, por la ciudadanía, y no tengamos lo que pasa en el medio papel. En el medio papel hoy nos encontramos que prácticamente lo que hacen es fusilar lo que mandan Europa Press y ECE, porque no tienen ya trabajadores en el terreno. Digo, prácticamente todas las rotativas han deshecho de los periodistas sobre el terreno, y sobre Andalucía, por ejemplo, se escribe hoy desde Madrid, es decir, que en muchos medios de ámbito estatal. Bueno, para que no pase eso, yo creo que el derecho de acceso a los medios públicos no se castiga, se castiga como sanción leve, ¿no? O no tener planes de igualdad de género, pues tampoco aparece como, bueno, pues como una sanción grave. Entonces, bueno, pues ahí nos llama la atención. Pero después también nos llama la atención poderosamente que lo que no se recoge, el 80% de lo que no se recoge absolutamente, pues tenga que ver como cosas como la regla de los 3/3, que es una recomendación que hace el foro a través de una recomendación general de la UNESCO, ¿no? Es decir, que al final, si entendemos que lo privado no debe regularlo todo, que una información mercantilizada, convertida en mercancía, en negocio, pues al final tiene evidentes déficits democráticos y de información, que lo comunitario y lo público tiene que tener un papel, pues no se recoge. Y a mí eso me llama la atención. Igualmente yo le quería preguntar por lo que es las autorizaciones provisionales a los medios comunitarios, que en 2016 parecía que la consejería era como muy proclive, y en 2017 en el desarrollo de la ley, pues no sé, al final no hay autorizaciones provisionales a los medios comunitarios, se utiliza un poco la excusa jurídica, pero agarrándose a la parte más estrecha de lo que se plantea a nivel jurídico. Es decir, bueno, pues se podría haber profundizado más en esto y asumir las autorizaciones provisionales. A mí me gustaría saber esto, ¿no? Después, bueno, pues no se han admitido algunos elementos interesantes sobre el derecho de acceso a los medios comunitarios, y después otras dos cosas que a mí me llaman la atención, porque yo le he escuchado esta mañana hablar de nuevo, y sale bastante en el Pleno, ¿no?, la ley de cambio climático, ¿no?, como un anuncio de este Gobierno. Aquí ha habido alegaciones importantes para la contribución del sector al cambio climático, y esas alegaciones tampoco han sido tomadas en cuenta, igual que hay algunas que, bueno, que también llama la atención, que tienen que ver con la concentración monopolística, como bueno, pues algunos capitales pueden llegar a controlar una parte muy importante de los medios y condicionarlos, por lo tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa materia, evitar el control monopolístico, la concentración de capitales, pues también me gustaría saber por qué esas alegaciones no han sido tomadas en cuenta, si van a ser tomadas en cuenta en una segunda etapa, porque ya ha hablado usted en su primera comparecencias de que, bueno, el proceso de participación y alegaciones va a proseguir. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos, por lo menos los elementos fuerza, en los que ustedes creen que la participación deben desarrollar la ley? Y a nosotros, al menos, estos elementos de empleo, medios comunitarios, el tema de la concentración o la tendencia hacia el sector hacia la monopolización, pues nos parece que son elementos muy a tener en cuenta, y el derecho de acceso a los medios públicos, ¿no? Muchas gracias. Señor vicepresidente. Bueno, partamos del principio de que usted dice que la información es un derecho público, que también yo comparto. Y no es un problema de titularidad, sino es un problema de que la información es un derecho, y por tanto la información es un derecho público, y la información tiene que tener y debe ser libre, veraz y democrática. Y eso creo que son los principios sobre los que debemos partir, porque efectivamente eso
no significa injerencia ni en los medios privados ni en ningún otro tipo de medios, sino que es el principio básico sobre el que debe conducirse, y lo que inspira la ley es la información es un derecho de la ciudadanía y, por tanto, en principios de libertad, de veracidad y democracia, entre otros. Por supuesto que me parecen que son claros, ¿no? Le he contado el proceso participativo porque no en todas las leyes se produce ese enorme proceso participativo que he contado y que he relatado con tiempo, ¿no? Porque creo que es importante. Eso significa, como usted comprenderá, que para hacer un efecto de compilatorio, de consenso, sin romperlo en líneas generales, pues ha habido que aceptar unas y no aceptar otras. Y que, efectivamente, creo que lo principal está y se sustenta. ¿Cuáles son las novedades de la ley? Lo que hemos hablado con anterioridad, pero son una creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, en la línea de lo que usted decía, de permitir la participación. No ahora, sino en la posterior reglamentación de la ley también, ¿no? Y, por tanto, a la hora de evaluarlo anualmente. Potenciación de los medios de comunicación social y titularidad públicas autonómicos y locales, así como los medios de proximidad. Identificar como servicio público audiovisual los servicios de comunicación audiovisual prestados por las universidades públicas andaluzas y centros docentes públicos no universitarios. Regularización de la situación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. Aquí entra parte de lo que usted decía respecto de muchas de las... ¿Por qué algunas no se han admitido esas alegaciones? Porque no son excusas jurídicas, sino que hay una reglamentación que, por supuesto, es la de nuestros servicios jurídicos, la que puede, por supuesto que estamos en un Estado de Derecho, puede ser discutido la reglamentación. Inclusión del derecho de las personas prestadoras a la utilización del proyecto audiovisual para recoger la realidad cambiante y vertiginosa. Prohibición de realizar comunicaciones comerciales audiovisuales con prestadores de servicios que no dispongan de título habilitante. Establecimiento de importes más ajustados para las sanciones, que ha sido un tema complejo, pero bueno, siempre mejorable, ¿eh? No me cierro a ninguna, pero entre otras muchas de las cuestiones que le podría contar, ¿no? Pero yo creo que las que hayan sido rechazadas tienen que constar también con su correspondiente información de por qué han sido rechazadas las alegaciones, siendo consciente de que usted lo ha dicho, el Foro Andaluz de Comunicación o el organismo que usted ha mencionado efectivamente ha tenido una enorme cantidad de alegaciones y no se han aceptado el 10, no lo conozco el detalle, usted lo conoce más que yo porque lo ha trabajado en ese punto concreto. Pero en cualquier caso, viene ahora un proceso de participación muy importante que es precisamente el suyo me refiero al de los grupos parlamentarios en la tramitación parlamentaria, que tiene la posibilidad de incorporar ahí también a los colectivos y a las entidades que solicite esa comisión para que formen parte de la discusión y conformen un enriquecimiento de la ley. Siempre tendremos, lógicamente, la ley, los asesoramientos correspondientes para la aplicación de esa ley y la vocación política correspondiente a la hora de no desvirtuar el proyecto de ley que se ha presentado a la Cámara, ¿no? Yo no me conozco el detalle y le mentiría si le diría que yo me conozco el detalle de las alegaciones que le he presentado, que para eso están, como usted comprenderá, la Dirección General de Comunicación Social. Pero decirle que nosotros nos sentimos bastante satisfechos del proceso de participación. En los que han aportado han sido aceptadas, las que no han sido aceptadas, porque esto es precisamente el fruto de lo que ha ocurrido. Pero es un instrumento que ha suscitado, en mi opinión, y esto viene muy bien para la comparecencia de la mañana, ¿no? Esto es una ley que podía haber el gobierno limitado a hacer un mero ejercicio y no lo ha hecho, entre otras, no lo hace ninguna, pero en este caso ha sido muy participado y yo, cuando llegué, que ya estaba iniciado el proceso, sería un injusto por mi parte arrogarme algo que no ha sido mío. Ya esa mesa estaba montada cuando yo llegué a la Consejería de Presidencia y lo único que he hecho ha sido con los miembros de la Dirección General impulsarla. Pero en cualquier caso, me parece que es un buen ejemplo de participación y comparto con usted que aquí se necesita una amplia discusión respecto de la parte final que usted hacía referencia. Hay una precarización del sector profesional muy importante, usted lo ha dicho también exactamente, ha dicho que si todos los sectores han sufrido, este especialmente ha sufrido en horario, en sueldo, en consideración, y por tanto hay que poner en valor el trabajo que hacen miles y miles de periodistas. Pero también hay que entender que el mundo de sus propios responsables privados tienen también unas dificultades, y eso, combinar ambas cuestiones en el sentido de
revitalizar el sector, que es algo que hay que hacer, y por eso esto también tiene como objetivo revitalizarlo, de forma que pueda volver a tener un papel desde el punto de vista de condiciones correctas para los periodistas, y por tanto haya una correspondencia también en el incremento de la publicidad, en el incremento desde la transparencia, la democracia y la participación a la que usted hace referencia, ajustado a las normativas vigentes, porque no podemos desprendernos de ellas. Pero creo que tendremos la oportunidad pronto de discutirlo en la mesa correspondiente, y ahí seguro que se esperan las aportaciones que usted y su grupo puedan hacer. Muchas gracias. Perdón. Gracias, señor vicepresidente. Señor Rodríguez. Sí, ya con mucha brevedad, porque la discusión quizás esté ya más o menos dada y todavía va a tener un cierto desarrollo. Bueno, solo plantearle que cuando vayamos a ese nivel de discusión, a nosotros sí que nos gustaría que hiciéramos una apuesta porque quienes reciben la comunicación no sean solo sujetos pasivos de la misma, sino que se conviertan en actores también activos. Desde ahí entendemos lo común, es decir, lo común también es la interactuación de los sujetos, ya digo, no solo desde una actitud pasiva. Entonces, creo que lo comunitario y el derecho a acceso a lo público tiene que seguir siendo objeto de discusión potente, y hay que ensanchar ese marco. Igualmente, ya digo, la titularidad, pues, usted plantea que no es lo importante, pero es verdad que en la titularidad privada esto que planteamos es más difícil. Es decir, la interactuación es más complicada, y por eso, bueno, pues yo creo que cuando hay recomendaciones como la de la UNESCO por establecer la regla de los 3/3, pues yo creo que es una recomendación, bueno, no sé si se puede cumplir a rajatabla, pero al menos una orientación que debe ser la guía, ¿no? Así que, bueno, si de verdad queremos democratizar la información y la comunicación, ¿no? Sí me gustaría, bueno, pues porque me lo he leído esta mañana y me ha llamado de verdad la atención, hacer referencia a las autorizaciones provisionales, porque yo creo que al final había ahí una cierta ambigüedad jurídica, y la lectura que se ha hecho creo que es la más estrecha. Entonces, bueno, pues si en la fase de discusión vamos a estar dispuestos a discutir también sobre lo jurídico y sobre cómo ensanchar el marco jurídico para que este tipo de cosas puedan ser posibles. Yo creo que a lo mejor, bueno, pues no sé si en ese marco de discusión nos podemos poner de acuerdo, y bueno, y poco más, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que vamos a ese debate. ¿Sabe usted cuál es la posición que tenemos en este sentido? Yo creo que se la acabo de decir, la posición política, y bueno, nosotros nos vamos a hacer eco de todavía el 80% un poco de las propuestas o alegaciones que ha hecho el foro, porque nos parece que empuja en los dos pilares, ¿no? Uno, empleo de calidad, otro tipo de roles de la economía social, que creo que, bueno, pues son fórmulas a estudiar también. Es verdad que en un sector que para ser competitivo tiene que alcanzar alguna escala, pero bueno, tenemos que explorar también esa vía. Y la segunda, dejar de tratar un poco a la ciudadanía como meros sujetos pasivos de la información e involucrarnos más en la constitución de las dos patas, lo activo y lo pasivo, es decir, la interactuación entre sujetos y la construcción de una información más democrática, más comunitaria, ¿no? Yo creo que si hay intención en esto, pues nos podemos poner de acuerdo y hacer que al final un poco el tipo de alegaciones que han sido rechazadas en primera instancia, pues encontremos un hueco y un encaje para que sean muchas menos, ¿no? Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente. Ha explicado y se entiende bien, ¿no? Pero simplemente una anotación. Hombre, la ambigüedad jurídica en un sector como este, usted sabe que es un sector muy litigioso, y mucho, en demasía, y por tanto, pues efectivamente hay que tener ahí cuidado de que no dejemos mucho pie a la litigiosidad, porque si no, entonces lo que estamos provocando también es una mayor inseguridad. Y no le recuerdo algunos ejemplos, porque eso no significa que no conozco el detalle de lo que usted hace referencia, y por supuesto le traslado aquí porque lo ha oído de su propia boca, y tendremos especial dedicación a conocer efectivamente el caso del porqué de las autorizaciones provisionales, y veremos si es posible eso mejorarlo, o simplemente la ambigüedad jurídica aquí no cabe y hay que definirla claramente. Puede ser. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, señorías, si me permiten, pasamos al